días, hermanos, espero que estén bien el Señor. Vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Creo que todos conocemos bien el capítulo 15 de San Juan. Explica sobre la vid verdadera. Jesucristo es la vid, nosotros los pámpanos. Por eso, para llevar buen fruto tenemos que permanecer en esta vid. ¿Qué es permanecer en la vid? Es estar conectados a la iglesia, conectados a Dios, conectados al Señor. Solo así podemos llevar los frutos para Dios. ¿Cuánto fruto debemos llevar? En San Mateo capítulo 13 sale la parábola del sembrador. Allí hay 4 personas que tienen diferentes características. Las 3 primeras eran infructuosas, es decir, por no ser una buena tierra, no pudieron llevar frutos. Pero la 4ª era una buena tierra. Por ser una buena tierra, ya nació el evangelio correcto y pudo llevar fruto abundante. ¿Cuánto fruto? Dice que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así debemos llevar los frutos. Si pensamos nosotros, un labrador cuidando sus plantas, regándolas, protegiéndolas, al final, ¿qué querría ver? Los frutos. Pero si este labrador entra a su huerto y aunque ve sus plantas bonitas, frondosas, verdes, pero no hay ni un solo fruto, ¿cómo se sentiría este labrador? Seguramente tendría gran dolor en su corazón. De la misma manera, Dios quiere ver en nosotros abundantes frutos. Aunque nosotros vivamos bien dentro de la iglesia, leamos la Biblia, ofrendamos, pero si no doy fruto, Dios tendría dolor en el corazón. Por eso nosotros tenemos que pensar cómo llevar los frutos para Dios. No son nuestros frutos, los frutos son de Dios. Primero en San Juan capítulo 15 mismo, versículo 1 dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dios es el labrador, Él quiere ver sus frutos. En Romanos capítulo 7, versículo 4 dice, a fin de que llevemos frutos para Dios. Estos frutos tenemos que recogerlos para Dios, pero ¿cómo? Permaneciendo en el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Primer requisito es permanecer, es decir, no abandonar nuestro puesto. Si he sido puesto en la iglesia, allí debo permanecer. Si he sido puesto en un lugar de trabajo, es decir, en algún ministerio, no debo abandonar mi trabajo. Y así permaneciendo, podemos recoger los frutos para Dios. Quiero contar la historia. Entre los valientes de David sale uno que se llama Sama. En la época de David había un pueblo que se llama Lei. Este pueblo tenía un terreno lleno de lentejas y los filisteos, viendo este terreno, querían tomarlo. Pero entre los valientes de David, que se llama Sama, él se paró en medio de este terreno y lo defendió y mató a los filisteos. En este momento Dios dio gran victoria. Esto sale en 2 de Samuel capítulo 23. En el versículo 8 sale los nombres de todos los valientes que tuvo David. Y el versículo 11 y 12 voy a leer. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí primero interesante, el pueblo había huido. Aunque el pueblo había huido, pero este valiente de David, que se llama Sama, él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Él mató a todos los filisteos y por eso Jehová dio una gran
victoria. Es decir, Sama fue puesto como valiente de David. Su trabajo era defender las tierras de David. Por eso él en ningún momento abandonó su puesto. Por eso pudo dar el fruto. Es decir, recuperando todo este terreno de lentejas. Entonces, ¿cómo Sama pudo permanecer en su puesto? Primero tenemos que entender, Sama tenía temor de Dios. Él confiaba 100% en Dios. ¿Por qué? David era ungido de Dios, por eso él tenía temor. Si mi rey me puso en este ministerio, allí debo permanecer. Y él calculando hasta su vida, es decir, hasta su muerte, pudo permanecer peleando con todos los filisteos y no abandonó su puesto. Por eso nosotros, hermanos, también debemos ser como Sama. Si Dios me puso en un ministerio, allí debo permanecer. Si Dios me puso en esta iglesia, allí debo quedarme. Y seguramente, permaneciendo en el Señor, podemos recoger frutos para entregarle a mi Dios. Así, hermanos, podemos meditar esta palabra de San Juan capítulo 15. Último versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Qué es discípulo del Señor? Aquel que lleva muchos frutos. Pero para esto debe permanecer donde Dios le ha puesto. Hoy hasta aquí, hermanos. Espero que tengan el gran fin de semana en cada una de las iglesias y nos vemos en la próxima meditación.